Ciao, buonasera, buongiorno, buonanotte. In questa settimana della lingua italiana del 2021 vogliamo ricordare questa settimana con alcuni aspetti della nostra lingua e anche ricorderemo al nostro grande Dante Alighieri. Hoy, por ejemplo, veremos 10 curiosidades del idioma italiano, ¿sí? Esta lingua amata per tutti noi, como diciamo, ¿sí? Vamos a ver 10 curiosidades. Muchos son conscientes de la singularidad de Italia, su rica historia, hermosa arquitectura y deliciosa comida han hecho de este país uno de los destinos turísticos más demandados del mundo. Pero tal vez sea más intrigante el propio idioma italiano. Transmitido a través de numerosas generaciones, el italiano es una lengua especialmente bien conservada en todo el país. El alfabeto, la primera que vamos a ver es, el alfabeto tiene solo 21 letras. Al pueblo italiano se le da muy bien mantener las cosas sencillas y prácticas, y su alfabeto no es ninguna excepción. Sí es cierto, el alfabeto italiano solo tiene 21 letras y carece de la J, la K, la W, la X y la Y. Derivado del alfabeto latino, está considerado como el más parecido a esta lengua muerta, de entre todos los idiomas que se hablan en la actualidad. Comparte todas sus letras con el alfabeto español, pero el italiano emplea un sistema de acentos y no se pronuncian de la misma forma. El segundo punto es en 1861, el año de la oficialización de Italia. A principios de 1861, el Parlamento Nacional proclamó la unificación de Italia, más o menos en la misma época en la que surgió una versión estándar del idioma italiano. Por lo visto, en aquel momento el italiano de la actualidad era un idioma tan poco conocido que solamente lo hablaban menos del 3 o al 5% de la población de este país recién unificado. Aunque existían numerosos dialectos, el escritor italiano Dante y el lingüista Petrarca allanaron el camino para que el toscano se convirtiera en la lengua nacional de Italia. El tercer punto es, más de 85 millones de personas hablan el italiano. En lo que respecta al número de hablantes, el italiano no puede competir con idiomas como el inglés o el mandarín. Sin embargo, es una de las lenguas más populares e influyentes del mundo. El italiano es el idioma materno de unos 65 millones de habitantes, o maternos, hablantes, perdón, residentes en Europa, y la segunda lengua de otros 15 millones de personas. Además de ser el idioma nacional de Italia, el italiano es una de las lenguas oficiales de Suiza, San Marino y el Vaticano, y la península croata de Istria, y lo hablan más de 85 millones de personas en todo el mundo. Cuarto, el italiano es el segundo idioma más aprendido en Argentina. El idioma italiano, después del inglés, es el más estudiado y hablado en Argentina. Esto comenzó con la primera oleada de inmigrantes italianos llegados a la Argentina. La mayoría provenían de la Lombardía, Sicilia, Piemonte y Campania. Hoy en Argentina el 53% de la población es de origen italiano, lo que conlleva que este idioma tiene fuerte presencia en nuestro país. La palabra más larga en italiano, el quinto punto. Puede que este dato sea el más curioso de todos. Los alemanes son famosos por su afición a los vocablos y frases largas, pero no son los únicos a los que les gusta traspasar los límites. En la actualidad, psiconeuroendocrinoinmunología es la palabra más larga del diccionario italiano, con 30 letras y 13 sílabas. El término se expresa con las siglas PNEI y hace referencia al estudio de los sistemas nerviosos, inmunológicos y endocrinos. En el sexto punto, el italiano, lengua oficial de la música clásica. Si tocas algún instrumento o estás familiarizado con la música, probablemente hayas visto partituras de música clásica con términos como crescendo, soprano, alto o tempo. Aunque puede que no hubieses reparado en que todas estas palabras tienen origen italiano, no es de extrañar que este idioma tenga una influencia tan fuerte en el arte de la música. Este fenómeno se debe en gran medida a la popularización de la notación musical italiana durante el Renacimiento y el Barroco. Por ello, el italiano se hizo más universal como estándar de las composiciones musicales y muchos compositores famosos de la época eran italianos. Séptimo, diversidad de dialectos. Nada que puede transportar más rápido a una región específica de Italia que su dialecto. En Italia hay muchos dialectos, pero el italiano estándar está basado en el toscano. Curiosamente, la gran variedad de las lenguas de Italia se desarrollaron independientemente del latín. Durante siglos, hasta 1861, Italia estaba dividida en varios estados diferentes
bajo dominación extranjera, y cada uno de ellos tenía su propio idioma regional, que coexistían con el italiano estándar. Octavo, el primer texto en italiano tiene más de 1000 años de antigüedad. A inicios del siglo XIII, gran cantidad de literatura, especialmente poemas, empezaban a publicarse en italiano. Los primeros textos escritos en la lengua vernácula más parecida a lo que en la actualidad conocemos como italiano datan de los años 960-963. Se conocen como Placiti Casinesi y son 4 declaraciones juradas de una disputa sobre la propiedad de un territorio entre unos monasterios del sur de Italia, situados cerca de la ciudad de Capua, en la regione de la Campania. Noveno, en italiano es el creador de la palabra voltio. Bueno, no se trata de cualquier italiano, es un físico, químico, inventor, para ser más exactos. Si todos sabemos que Thomas Edison inventó la bombilla de luz, pero su invención no sería nada sin el italiano Alessandro Volta. Volta era uno de esos curiosos inventores que consiguió un avance importante en 1799, cuando creó la pila voltaica, que era básicamente la primera batería eléctrica. El término voltio se deriva de su apellido y es la única estándar para medir la electricidad. Y la décima y la última, el italiano se normalizó gracias a Dante Alighieri. El italiano moderno fue constituido por Dante, escritor italiano llamado padre del idioma italiano. Pero además de eso, también era un pensador político y el líder cultural del país por su contribución al establecimiento de la lengua. Durante la última parte de la Edad Media, la mayor parte de la poesía y literatura se escribían en latín, pero Dante es famoso por escribir el poema épico La Divina Comedia en dialecto toscano. Dejó una huella imborrable en el idioma y ayudó a que el italiano toscano se convirtiera en la base de la lengua hablada de hoy en día. Bien, muchas gracias. Mi nombre es Juan Pablo Chicaré y estamos celebrando esta nueva settimana della lingua italiana nel mondo. Auguri a tutti, ci vediamo a presto.